Muy bien. Esta mañana yo quiero hablar justamente de la situación que nosotros estamos viviendo, no aquí en nuestro país simplemente, sino en todo el mundo. El mundo está en crisis. El mundo está despedazándose. El mundo se está cayendo a pedazos. Hay guerras en diferentes lugares. Nosotros nos sorprendemos con la guerra de Israel y Hamas, pero también está en guerra con Libia, con el Líbano, también Yemen tiene problemas, hay otros países, y no nos olvidemos de la guerra que hay entre Rusia y Ucrania. Entonces, si hablamos de guerra, podemos mirar, y hay cantidad de guerra en todo lugar, así como decía la palabra de Dios. Habrá guerra y rumores de guerra, y habrá hambre, que justamente es lo que deja, digamos, todo esto que es la guerra, pero a pesar de que se hagan esfuerzos internacionales, el hambre hoy hay en todo lugar, aún en nuestra Argentina. Los desastres naturales que nosotros vemos a diario, dicen que este año las tormentas van a ser mucho más grandes en todos los lugares y va a haber cantidad de inundaciones. ¿Por qué? Porque los desastres naturales los provocamos nosotros, los seres humanos, y principalmente los países desarrollados con las empresas y con cosas que no quieren dejar de ganar dinero a costa de lo que se llama el calentamiento global. Esa cuestión la toman porque no quieren tener una gran crisis económica, aunque estamos en crisis económica, pero la peor crisis es el desvarío moral que hay en la sociedad, la deshumanización, porque hoy a nadie se le ocurriría pensar que va a ocurrir lo que ocurre en diferentes lugares, que la gente mata sin pensar que es otro ser humano. Pero en nuestro país también está pasando. Hay lugares donde matan a mansalva a cualquier persona. Nosotros nos sorprendíamos con la noticia de que habían degollado a los bebés y todo lo demás. Pero acá pasa lo mismo. Cuando dieron la libertad de aborto, están arrancando una vida en pedazos que todavía no llegó a ver la luz. Y eso también es un acto tremendo, inmoral, deshumanizante. Las aberraciones que vemos con secuestro de niños para cuestiones sexuales, aún para el tráfico de órganos, deshumanización y aberraciones son cosas de todos los días. Y lo peor, que se ha despojado la justicia y la verdad, rechazando la ley de Dios. Este mundo se cae a pedazos. Este mundo se cae a pedazos, pero el hombre tiene el corazón como un pedernal, como una piedra. El mundo no quiere reconocer y rechaza a Dios y a las normas morales que Él puso en su palabra. Vamos a leer Salmo 51, 17, donde la palabra de Dios nos dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuando la palabra de Dios en los Salmos 51, 17 nos habla de que Dios
quiere un corazón o un espíritu quebrantado, podemos ver que hasta dentro de nuestra comunidad cristiana a veces tenemos el corazón duro y nuestro espíritu no se quebranta fácil. Un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Yo creo que podríamos decir, Dios anhela esto, porque falta. Y a veces nos cubrimos con ese algo religioso y nos damos cuenta de que nos falta lo más importante, lo interior, lo que nosotros tenemos que quebrantar, lo que nosotros tenemos que entregar. Entonces yo quiero que nosotros repasemos un poco la palabra de Dios en un pasaje de Lucas, capítulo 7. Tenemos un primer párrafo donde nos dice este capítulo 7 desde el 36 al 39, dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y lo ungía con el perfume. Esta es la actitud de la mujer. Allí tenemos que diferenciar un poquito porque algunos confunden. Hay pasajes semejantes. Esta mujer, que dice era una mujer pecadora, hablando probablemente de prostitución. Pero esta mujer era cerca de una ciudad que se llamaba Naín. Y a muchos la confunden con María Magdalena, que era de Betania, ¿no? Porque el fariseo se llamaba Simón y había ocurrido lo mismo, estaba invitado a la casa a comer. Y en el caso de María de Betania, también Jesús fue invitado a comer por Simón, y dice Simón el leproso. Entonces nos damos cuenta que son dos pasajes diferentes y algunos los juntan. Acá dice que era un perfume y en el otro dice que era un perfume de nardo puro. Entonces, esos dos pasajes son diferentes. Aquí lo interesante es que se menciona a una mujer que no tiene un nombre, que no es identificada, pero que tiene una relevancia sumamente importante. A veces no importa cómo nos llamamos o quiénes somos, sino qué pasa dentro de nuestro interior. Porque todos llegamos cerca de Jesús de una forma que tal vez hacia los demás parezca algo importante o parezca algo despreciable, pero para el Señor Jesús no es lo exterior lo que cuenta, sino el interior. Ahora bien, diciendo esto, vamos a seguir el pasaje, y dice Lucas 7, 39 en adelante: cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro.
Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y respondió Simón y dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Más adelante, la palabra de Dios nos dice, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y las ha enjugado con sus cabellos. No me diste un beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Más allá de los comensales que estaban allí en la mesa, tenemos que nosotros mirar algunas cuestiones que en realidad en la mesa se sentaban los varones y las mujeres no participaban. Esa era una cuestión cultural de ese tiempo. Por eso era raro para ellos que una mujer se acercara a la mesa para hacer lo que esta mujer hizo. En este pasaje, lo más sobresaliente son tres personajes, que es el fariseo que invitó a Jesús, Jesús mismo, y esta mujer que entra sin ser invitada y hace este acto de honrar al Señor Jesús. Primeramente nosotros tenemos que aprender a veces los códigos sociales con los que nos movemos y con los que se movían en ese tiempo, porque si no, no entendemos el pasaje. En ese tiempo, digamos, los códigos sociales tenían varias cosas. Una de las cosas era el honor y la vergüenza. Estos dos corren correlativamente. Honor y vergüenza indican si una persona es aceptada o no en la sociedad. Según su marco de referencia, había personas que no eran aceptadas, que eran pecadores o pecadoras, en este caso de la mujer, y utilizaban esto como determinante para entender el tipo de personas con que iban a estar relacionadas. Entonces, nosotros tenemos que saber cómo utiliza este mundo la idea de quiénes somos. Y ciertamente somos como esta mujer, un poco despreciada. El cristiano evangélico es medio despreciado en este mundo, pero porque Satanás reina en este mundo. Tenemos que entender el mundo y este tiempo donde nosotros vivimos, así como tenemos que entender cuáles eran las diferencias culturales o cuál era la visión cultural que tenía este hombre, el fariseo. La preocupación de él era el honor, ¿no? Y para tener honor tenía que evitar cualquier tipo de vergüenza. Se había difundido en la sociedad de ese tiempo la idea de que ya que una mujer se acercara a la mesa era un problema vergonzoso.
según ese pensamiento calificaban a las personas. Por eso de entrada, él dice, es una mujer pecadora. La invitación del fariseo a Jesús tiene una importancia, porque él le invitó a su casa, le invitó a su mesa para tener una cena o un almuerzo con él. ¿Cuál es la razón que la gente invita a otro? Siempre hay una razón. Y de pronto se sacan una foto, una selfie, para decir, mirá con quién estuve. ¿Es así o no es así? Justamente el fariseo tenía sus intenciones. ¿Qué pretendía el fariseo al invitar a Jesús a su casa y compartir la mesa? Él estaba esperando recibir el honor de tener un profeta, porque así lo consideraba. Entonces sumaba a su prestigio como anfitrión que había tenido allí a Jesús. Y esa fue su primera intención, porque fíjense que dice, y rogaba que entrara con él a su casa a cenar. Le rogaba. Esta cuestión nos puede confundir un poco a nosotros cuando nosotros hacemos nuestros propios ruegos. A veces la prioridad y el énfasis que ponemos en nuestros ruegos tienen que ver con cuestiones parecidas a las del fariseo. Disculpe que haga esta comparación, pero quiero que usted preste atención. Porque este ruego del fariseo hacia el Señor Jesús era para suplir su deseo y su necesidad de sentirse honrado. Y a veces nosotros, con nuestras súplicas, nuestro ruego a Dios, estamos queriendo suplir nuestros deseos y necesidades. Y usted se va a preguntar y va a decir, y bueno, ¿para qué es la oración? Pero preste atención. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pedid y pedid mal, y no recibid, porque pedid para saciar vuestros deseos. Preste atención, que muchas veces nuestra oración está plagada de ese énfasis fariseo, de no ir a Jesús simplemente, de no recibir su presencia, sino de suplir nuestra necesidad o nuestro deseo o nuestro deleite. Pero tenemos el otro personaje, que es la mujer llamada pecadora. Esta diferencia hecha por el fariseo era para resguardar su honor. Y decía, estoy perdiendo prestigio con que esta mujer pecadora esté en este lugar. Y también que Jesús no diga nada sobre esto, ya que es un profeta. Así se sentía el fariseo. Pero fíjense en la actitud de Jesús. Jesús, en lo contrario, se sintió honrado por la actitud de la mujer. Entonces no es la cuestión de cómo aparentas. El fariseo es un religioso que aparentemente tenía honra delante de la sociedad, porque era alguien importante. Esta mujer era una mujer rechazada. Sin embargo, Jesús miró muy profundo en el corazón y se sintió honrado por la actitud de la mujer y se sintió despreciado por el fariseo. Nuestras actitudes externas a veces reflejan
lo que hay interiormente. Y el Señor está mirando en tu interior. Y uno puede aparentar muchas cosas, pero sin embargo hay algo allí que el Señor va a descubrir. Dice que esta mujer entró a ese lugar con un frasco de perfume, un frasco de alabastro. Ese frasco era una especie de vasija que parecía vidrio, pero era de carbonato de calcio endurecido, que tenía que ser artesanalmente trabajado y era muy sensible, se podía romper fácilmente. Era algo que, digamos, que teníamos que tener mucho cuidado. A veces le ponían, vamos a decir, con algodón o algo que lo sostuviera para que no se rompiera. Entonces ella entró con eso delicado, con ese perfume importante, que a veces esos frascos se utilizaban porque eran de alto costo, porque eran algo que se tenía que trabajar, y ponían ungüentos, ponían aceite, perfume, todo esto de gran valor. Entonces, lo que llevó a ella tenía un gran valor en lo material. Ahora yo creo que este frasco de alabastro que estaba sellado, que solo se podía usar lo que estaba en el interior si se rompía, y cuando se rompía se podía utilizar una sola vez, ese era lo exterior, pero interiormente ella tenía otro frasco de alabastro, que era su alma, su espíritu. Y ella, con ese frasco frágil, también mostraba la fragilidad de su vida, mostraba que realmente ella necesitaba de algo más grande, ya que ese contenido o esa reserva de valor que ella tenía no le iba a solucionar el problema. A veces nosotros pensamos que si tenemos los bienes, está todo solucionado. Sin embargo, adentro hay algo que necesitamos de bienestar y salud espiritual que todavía no hemos sufrido. A veces se transforma en nuestro enemigo el tiempo que transcurre, las enfermedades que vienen, las situaciones que nos rodean. Y nosotros necesitamos ir a Jesús para derramar a sus pies aquello que nosotros valoramos. La mujer tenía ese frasco de alabastro. Nosotros podemos tener otras cosas que valorar. Ese perfume que regó sobre los pies de Jesús solo surgió con un quebrantamiento, cuando se rompió ese frasco. Y nosotros podemos atesorar muchas cosas que no queremos romper, pero Dios dice: dámelo, hónrame, así como dice la palabra, hónrame con tus bienes, para que Él sea primero en nosotros. Entregar a Jesús nuestros bienes y romperlo delante de Él es derramar nuestra vida delante de Dios. Es decir, nada me interesa más que tener comunión contigo, que honrarte a ti. La mujer dice que estaba a sus pies, llorando. Fíjense que no muestra ninguna otra cosa, sino primero dice, la mujer estaba a sus pies, llorando. Lo del perfume viene después. Ciertamente acá hay un quebrantamiento del corazón. Las lágrimas mostraban que era ese perfume que la mujer tenía, pero no del frasco de alabastro, sino de su alma, de su interior. Ella estaba arrepentida de su vida. Ella se quebrantó a los pies de Jesús.
La narración que hace Lucas es que el mismo anfitrión, el fariseo, desprecia lo que la mujer estaba haciendo. Y dice, perdió la vergüenza y no se da cuenta de lo que está haciendo. Es algo que no se hace en esta sociedad. Sin embargo, nosotros sabemos que el quebrantarse delante de Dios, el llorar, el volcar todo lo que uno tiene en nuestro interior, dejando todo de lado, es lo que Dios desea. Un corazón contrito y humillado. No despreciarás tu hogar. Jesús actúa como que si no le importara lo que pensaban de él. Porque él entendió que el fariseo estaba despreciando a esta mujer por la condición social. Y a él no le importó las conductas sociales, los códigos que tenía esa sociedad. Esperaba la sociedad que Jesús se comportaba como los varones de ese tiempo, que no permitían ninguna cosa que la mujer hiciera en una reunión de hombres. El fariseo demostró que en su corazón había desprecio y no honró a Jesús, sino todo lo contrario. No hizo lo que socialmente tendría que haber hecho. Si lo consideraba un profeta, al entrar tendría que haber preparado una vasija con agua para lavar los pies, ya que en el desierto constantemente se ensucian. Y era una forma de decir, te estoy invitando para ahorrarte. Y no lo hacía una mujer, lo hacía un hombre, lo hacía el dueño de casa. Pero el fariseo no lo hizo, ni tampoco lo recibió con un beso, como diciendo que eres bienvenido a mi casa. Ni tampoco lo ungió con aceite, como diciendo te doy lo que mejor tengo. Los aceites eran como un perfume. Pero aquí la mujer era la que hizo todo esto por lo que no hizo este fariseo. Él pensó que era el más honorable del lugar, sin embargo era el más despreciable. La vergüenza y el honor eran consecuencias de la misma cosa. Pero él no se daba cuenta de que tenía en su presencia aquel que le podía sacar toda la vergüenza de su vida. La mujer sí se dio cuenta y se comportó conforme a lo que sentía en su corazón, no conforme a las cuestiones sociales. Yo creo que nosotros como sociedad evangélica nos estamos pareciendo más a la sociedad mundana y nos adaptamos más a la sociedad, a los códigos sociales, que a los códigos de la palabra de Dios. Ciertamente hay personas que son transgresoras y que en cualquier momento hacen lo que se les ocurre. Pero hay otras que muestran que son como personas muy buenas delante de la sociedad, pero interiormente, como le decía Jesús, son como sepulcros blanqueados. Por fuera se ven muy bien, pero por dentro hay pudrición. Para el fariseo era todo un escándalo como anfitrión, pero para Jesús
era un momento importante, donde esta mujer hizo todo lo que el fariseo no quiso hacer. Hay un contexto que tenemos que tener bien en cuenta nosotros como hijos de Dios. Que tenemos una sociedad que nos va impulsando a su deseo y su forma. Y nosotros decimos, no, yo con el mundo no tengo nada que ver. Pero en el contexto y marco referencial que este mundo tiene es las necesidades, hay que suplirlas y uno tiene que buscar la forma de conseguir todo lo que necesita. Punto. No importa cómo sea. Por eso yo quiero en esta mañana marcarle 3 cosas importantes o 3 cosas que usted tiene que prestar mucha atención. Ahí tenemos el último slide que vamos a mirar. Vemos 3 cosas que tenemos que prestar atención. Y preste mucha atención a esto. Primero, nosotros vamos siempre poniendo como prioridad y la solución a nuestras necesidades con la oración. Y usted dice, sí. Y en esto tiene, y la oración tiene como eje principal a la dificultad y el problema. ¿Por qué uno va para la oración? Para decirle al Señor, necesito, hay este problema, este otro problema, Y a veces la oración tiene esa prioridad. Tiene como eje la dificultad y el problema. Segundo, siguiendo con la liturgia, la alabanza. ¿Por qué nos sentimos felices de que nuestras necesidades son suplidas después de esa oración que hicimos? El Señor respondió, y el eje principal de la alabanza es tener la solución y la provisión de nuestras necesidades. Por eso estamos felices, cantamos, alabamos y glorificamos, así, dale que va. Está bien, o sea, la oración está bien, la alabanza está bien. Pero preste atención al tercero, pero la principal para el Señor. Estas 2 son cosas que nosotros tenemos: pedir y agradecer por lo que nos dieron. Ahora, ¿qué quiere el Señor Jesús? ¿Qué quiere nuestro Dios? Lo principal para el Señor es el que levantarnos y derramar nuestro perfume de adoración delante de Él, porque la adoración tiene como principal eje al Señor Jesús, que es el dador de todo bien, que te salva, te sana, te santifica y el que va a hacer feliz tu vida. Si no centramos nuestra vida primero en la adoración, tenemos un gran problema, porque todos los códigos sociales que tiene nuestra sociedad nos ha influido tanto que hacemos énfasis en las necesidades. Y nosotros tenemos que hacer énfasis en la adoración a Dios. Adoremos a Dios, sintamos que Él nos protege y presentémosle nuestras necesidades. Es cuestión de orden, de prioridad. Yo creo que el Señor está pidiendo que quebrantemos nuestro frasco, que derramemos nuestra vida delante de Él en adoración. Cuando Él dice, Dios desea un espíritu quebrantado, quiere decir que rompamos algo de lo que es nuestra necesidad, de lo que nosotros creemos importante. Quebremos ese frasco y derramemos nuestra vida delante de Él y adoremos a Dios. Dice que cuando hacemos esto, lo demás viene por añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Nosotros agarramos la añadidura y decimos, añádanos Señor, añádanos Señor, añádanos Señor, y nuestra oración es simplemente un clamor constante. El fariseo rogaba. La mujer no expresó ninguna palabra. Estaba llena de pecado.
pero sin palabras derramó su corazón. Solamente hubo un llanto, lágrimas de quebrantamiento. No necesitamos decir muchas cosas. Debemos quebrantar nuestro corazón delante de Dios. Y el Señor se va a sentir honrado. Y el Señor le va a dar, así como le dio el perdón a esta mujer. No importa cómo vayamos al Señor, sino qué sentimos y qué le expresamos a Él en la adoración y en quebrantamiento delante de su presencia. Que en esta mañana podamos hacer ese acto de quebrantamiento delante de Dios. El mundo se está despedazando. El mundo se viene abajo, pero que nuestro corazón sea flexible y no duro como este mundo. Aunque se despedace, las personas no reconocen a Dios. Que nosotros seamos sensibles, capaces de quebrantarnos y dejar ese corazón endurecido y derramar nuestra vida delante de Él como un perfume agradable a su presencia. Que Dios le bendiga.